Buenos días, bienvenidos de nuevo a Think BRICS. 2025 fue un año monumental para BRICS y para las naciones BRICS, pero ninguno más que la India, que ha mantenido su posición como la economía principal de más rápido crecimiento durante 2025, con un crecimiento del PIB que se acelera a casi el 8% en el primer año de 2026, mientras registra una inflación récord a la baja. Intentaré desglosar un poco estos números. Estoy realmente emocionado de dar la bienvenida a Animesh Hardia, quien es el vicepresidente senior de One Finance, aquí para hablarnos más. Gracias por acompañarnos hoy, Animesh. Hola Ben, gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Sí, Animesh, eres vicepresidente senior de One Finance. Ustedes han realizado informes sobre las perspectivas macroeconómicas de la India para 2025 e incluso los han presentado. Incluso tienen un panel muy útil que intentaré compartir con nuestra audiencia aquí para que ustedes puedan hacer esta investigación con más profundidad en su propio tiempo. Pero ¿podrías guiarnos un poco a través del año 2025 para la India? ¿Cómo describes el ciclo de la economía? Ha pasado por todo, desde su mercado laboral hasta la inflación. ¿Y qué sorpresas crees que podrías anticipar para este año? De hecho, daré un pequeño rodeo. Voy a empezar hablando de la India después de 1991, que fue la era posterior a la liberalización para la India. En ese momento, la India se centraba en la agricultura, que representaba alrededor del 18% de su economía y PIB. El segundo mayor componente eran las industrias, con cerca del 27 al 30%. El tercer componente, los servicios, representaba cerca del 40% en ese momento. De 1991 a 2025, la economía de la India ha experimentado grandes cambios en su impacto global y local. La agricultura ahora representa una parte aún más pequeña, aproximadamente el 18% del PIB de la India. Las industrias han aportado entre 27 y 30% al PIB de forma constante. Lo que ha aumentado son los servicios, así que los servicios han incrementado del 40% al 55% para el año 2025. Para hablar de lo ocurrido en 2025, tomaré como referencia el índice macroeconómico de One Finance para la India que desarrollamos en One Finance. Así que este es un índice robusto de la fase económica de la India y le hemos incorporado aproximadamente 35 años de datos macroeconómicos. Y a través de pruebas retrospectivas hemos construido un indicador razonable para cuantificar y hablar con más respaldo de datos sobre dónde se encuentra actualmente la economía india. Así que aquí hay algunos datos interesantes. La India jamás ha estado en recesión técnica. De hecho, solo ha mantenido fases de crecimiento realmente alto durante quizá el 5% del tiempo a lo largo de este periodo de 35 años del que estoy hablando. Al iniciar 2025, este año comenzó muy diferente a 2026. La inflación era realmente alta en la India en ese momento y como resultado las tasas de interés también eran muy altas. Para ser específico, la tasa repo, que es establecida por el Banco Central de la India, el Banco de Reserva de la India, RBI, la tasa repo principal en la economía india era de 6.5% y a inicios de 2025 las valoraciones bursátiles estaban muy altas en todos los sectores. Si hablamos de las empresas de gran capitalización, cotizaban con una ligera prima sobre su mediana de 10 años. Las empresas de mediana y pequeña capitalización cotizaban a primas significativas sobre sus medianas de 10 años. Los participantes del mercado apostaban por mayores ganancias y reactivación del gasto de capital privado. Ese fue que el punto de partida de 2025. Nuestro indicador clasificaba la fase económica de India como desaceleración. Pronosticábamos una alta probabilidad de que la India entrara en fase de recuperación. Con esa recuperación esperábamos más inversión privada, más empleos y tasas de interés más bajas. Lo que no sucedió fue que la inversión privada repuntara al nivel que esperábamos.
Mucho de esto tiene que ver con lo que sucedió a partir de abril, específicamente los aranceles y la incertidumbre que los aranceles de Estados Unidos generaron en todo el mundo, y que asustó a los mercados globales, que asustó incluso a los fabricantes e industrias indias para no invertir en expandir sus capacidades. En 2025 algunas cosas cambiaron en la India. Algunas sorpresas para nosotros fueron que al principio del año estábamos pronosticando que tal vez el Banco Central bajaría las tasas en 75 puntos base para 2025 y eso era todo. Lo que realmente terminó sucediendo fue que la inflación en la India, el IPC o la inflación del índice de precios al consumidor, que en 2024 estaba alrededor del 5%, bajó drásticamente debido al efecto de una base más alta, bajó drásticamente a alrededor del 2.2% en 2025. Esto se debe en gran parte a la inflación de los alimentos que representan casi el 40% de la canasta. La inflación de alimentos bajó y fue negativa en 2025, lo que provocó una fuerte caída en la inflación del IPC ese año. El promedio anual es 2.2%. El Banco Central vio la oportunidad y fijó un rango objetivo de inflación entre 2 y 6%, con 4% como meta. Con tasas de 6.5% a inicios de 2025 y la inflación cerca del límite inferior del rango del Banco Central, redujeron las tasas 125 puntos base de 6.5% a 5.25%. Entonces, esa es la parte del estímulo monetario por parte del Banco Central. El gobierno central también colaboró. En el presupuesto de la Unión 2025 presentado en febrero, el Banco Central anunció importantes recortes de impuestos. Estos son recortes al impuesto sobre la renta para reactivar el consumo. Más tarde, en 2025, el Banco Central hizo cambios importantes al impuesto a bienes y servicios. Así que racionalizaron el IVA, la estructura general del IVA, y redujeron significativamente las tasas del IVA hacia finales de 2025 como una forma de reactivar el consumo nuevamente. Así que esas fueron algunas sorpresas para nosotros. Otra sorpresa fue el grado en que se impusieron aranceles a la India. Habíamos estimado solo un 5% de probabilidad de que aranceles tan altos afectaran la economía india, pero con la situación actual, se aplicaron aranceles del 50% a India y como resultado de la desaceleración global de la demanda, el PIB nominal de India promedió 9% en 2025 y el PIB real con baja inflación fue de 8% en ese periodo. Esa es la segunda sorpresa y la tercera fue la depreciación de la rupia. La rupia inició el año en 85. La rupia se depreció cerca de 6% al cierre del año. Esto se debió principalmente a que las exportaciones fueron débiles, por lo que no ingresó mucho dinero a la India por exportaciones. Además, muchos inversionistas extranjeros retiraron su dinero. El dinero salió de la India desde los mercados bursátiles, causando una depreciación significativa. Otra sorpresa fue que la rupia cayó frente al dólar de 85 a 90, una depreciación de cerca del 6% en 2025. Gracias, Animesh. Fue un excelente resumen del desempeño macroeconómico de la India en 2025 y creo que con muchas de las combinaciones de políticas de las que hablas, como la revisión de la estructura fiscal con el IVA, pero también muchas de las fricciones que estamos viendo con estos aranceles y también, por ejemplo, los precios de las materias primas, muchos de los efectos reales de las políticas no van a ser los mismos. Para los diferentes sectores en diferentes industrias con estas reformas. Así que con el muy equilibrado crecimiento de la India en su demanda interna, ¿viste eso? Más allá del PIB, diferente en estos sectores y al mismo tiempo hay sectores que sean más vulnerables que otros en este año 2026. Ahora,
Responderé eso hablando del escenario de consumo. Porque el consumo y cómo el sector privado invirtió en 2025 de alguna manera responde la pregunta que hiciste de la dispersión sectorial. En la actividad económica que vimos aproximadamente en 2025, el consumo creció alrededor de un 8% más o menos y las inversiones crecieron un 7%. Ahora, a primera vista, los números 7 y 8% parecen bastante impresionantes, pero no es la marca óptima que uno esperaría de una economía del tamaño de la India y con la población que tiene, es decir, 1.400 millones de personas, y con la proporción de población joven en la economía india, este número en realidad debería estar al menos en 10% o entre el 13 y el 15%. Si analizamos la evolución del consumo en 2025, en el ámbito rural, vimos algunas señales positivas hacia el final del año en las ventas de tractores, que es una muy buena indicación de la demanda rural, y las ventas de motocicletas, otra muy buena indicación de la demanda rural. Ese repunte ocurrió en la segunda mitad de 2025 y hablo de las ventas de tractores y de motocicletas porque cuando hablo de la demanda rural, debido a la forma en que está estructurada la economía india, más de 2/3 del empleo en la India está en el sector informal. Los empleos públicos aportan el 10%, los empleos del sector privado contribuyen alrededor del 10% o algo así, pero el sector informal emplea a mucha gente. Así que ventas de tractores para el sector agrícola y de motocicletas, ligadas a las aspiraciones rurales de la India. Por eso uso estos dos como indicadores adelantados de demanda rural. En el lado urbano sí vimos una recuperación positiva. El segmento de autos de pasajeros nacionales ha tenido un crecimiento negativo en los últimos 3 años. El sector automotriz no vio un aumento en la demanda porque la industria estaba confundida por las políticas y la demanda no crecía. En la segunda mitad de 2025, las ventas de autos de pasajeros nacionales fueron una señal positiva y comenzaron a subir. Otra cosa relacionada con el crecimiento del crédito, y ahora entrando al sector, es precisamente eso, el crecimiento del crédito. Para el aumento del crédito no alimentario vinculado a las industrias, bajó a un solo dígito bajo y se mantuvo así en 2025. A finales del año, vimos un repunte en este número, tanto en manufactura como en servicios. Este número cerró 2025 con un aumento del crédito del 13 al 15%. Entonces, esto se relaciona con los bancos comerciales autorizados y el aumento en el volumen de préstamos que están viendo año tras año. Ese es el número del 13 al 15% donde terminó 2025. Entonces, sí vimos un aumento en cuanto a empresas que piden préstamos para invertir en capacidad. Definitivamente la incertidumbre global, los aranceles y la desaceleración que vimos de alguna manera impactaron el sector externo de la India y las exportaciones lo notaron. No fue un buen año para exportaciones. Estados Unidos representa cerca del 20% de las exportaciones de India. Hubo un aumento previo a la entrada de aranceles, pero luego las exportaciones cayeron notablemente. Lo bueno es que ya hay un acuerdo comercial con Estados Unidos, hablaremos de ello después. Entonces, la expectativa es que eso ponga a la India al mismo nivel que otros países asiáticos, que son socios comerciales importantes de Estados Unidos. En términos de consumo, el gobierno cumplió al reducir tasas del IVA y recortar impuestos como estímulo fiscal. El Banco Central hizo su parte al reducir las tasas de interés, así que eso es interesante. Observamos que inversionistas institucionales extranjeros retiraron cerca de 11.000 millones de dólares en 2025 para el mercado de valores indio. Eso es muy grande. Esa salida se compensó con el dinero que los indios invierten en el mercado de valores, es decir, inversionistas institucionales nacionales y minoristas como nosotros, que lo hacemos mediante fondos mutuos y acciones.
Eso continuó durante 2025 pese a la turbulencia y volatilidad del mercado de valores indio. Una cosa sobre la formalización, que es la formalización de la economía india, como dije, 2/3 de la economía india, 2/3 de las personas en la India están empleadas en el sector informal. Another Otra métrica que seguimos de cerca es la recaudación del GST, así que en realidad la recaudación del GST se debilitó durante la segunda mitad de 2025, así que eso de alguna manera es un reflejo del sector de las pymes, de las medianas y pequeñas empresas que no están teniendo un crecimiento significativo en sus ingresos. También vimos el final de los resultados del trimestre de diciembre y esa temporada acaba de terminar. El crecimiento de los ingresos fue moderado, alrededor del 8%, 9% en general, para las más de 3.000 empresas que han reportado, y el crecimiento de las ganancias fue de alrededor del 11%. No es tan impresionante, ya que sigue la tasa de PIB nominal esperada del 10% para 2026. No son cifras impresionantes en ganancias corporativas y sectores. Algunas áreas que, aunque son a largo plazo, mencionaré porque tanto yo como el equipo de One Finance las vemos. La debilidad de la economía india radica en la concentración de la riqueza. Y aquí hay algo interesante. El 10% superior en la India tiene aproximadamente el 65% de la riqueza en la India, el 40% medio tiene alrededor del 30% de la riqueza y el 50% inferior tiene solo el 6% de la riqueza. Así que eso de alguna manera te habla de la concentración de la riqueza y cómo la mayor parte de la riqueza que se está generando se está concentrando cada vez más. En pocas manos se observa más debilidad en la economía india, especialmente por la poca preparación ante la disrupción de la inteligencia artificial. Una investigación interesante que hicimos recientemente fue en términos de las capacidades de la inteligencia artificial. La IA ahora se está volviendo cada vez más sofisticada, definitivamente, y un indicador de eso es que cada 7 meses la duración de las tareas que la IA puede completar se duplica cada 7 meses. Actualmente estas son las capacidades. Está tomando aproximadamente de 15 a 20 minutos realizar tareas que tradicionalmente les tomaban a los humanos de 15 a 20 minutos. La IA puede automatizar esa tarea. En unos 4 o 5 años, la inteligencia artificial hará tareas que antes tomaban a los humanos cerca de una semana. En 10 años, es decir, aproximadamente en 2036, la inteligencia artificial podrá terminar tareas que tradicionalmente les tomaban a los humanos aproximadamente un mes. Entonces, esa es la escala a la que están evolucionando las capacidades de la inteligencia artificial y la preparación en la India es baja. Yo diría que en este momento el último aspecto donde también veo debilidad es en términos de investigación y desarrollo. Las economías desarrolladas invierten entre 3 y 3.5% de su PIB en investigación y desarrollo. Actualmente India está entre 0.6 y 0.7% según la fuente. Ese es el rango más sensato. Así que bastante bajo y el gasto en educación sigue siendo aproximadamente del 3 al 4%. Así que este número definitivamente tiene que aumentar para que la India pueda aprovechar al máximo su demografía. El dividendo que durará hasta finales de la década de 2040 o aproximadamente hasta 2047. Ese es el año en que se espera el pico de la población en edad laboral en la India. Esto es muy interesante. Describes una economía con un panorama más mixto por sectores. Y muchas de las señales de los responsables de las políticas muestran que es un entorno que es caótico en el buen sentido, que está explotando y tiene el potencial de crecer realmente a un ritmo cada vez más rápido. Entonces, si estás asesorando a los responsables de las políticas, ¿cuáles serían las 2 o 3 prioridades que mencionarías? ¿Qué mejoraría la resiliencia macroeconómica de la India a mediano plazo, especialmente en áreas como la inteligencia artificial aquí? Entonces hablaré un poco sobre el camino fiscal que ha tomado el gobierno indio. Felicitaré al gobierno indio por eso y luego pasaré al tema de la resiliencia en inteligencia artificial. Um,
En cuanto al compromiso fiscal que tiene la India, el Banco Central decidió moverse hacia un objetivo basado en la deuda. Y hay ejemplos de economías desarrolladas que son muy buenos ejemplos de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, Japón. La relación deuda-PIB ahí supera el 240%. Estados Unidos también tiene una deuda que supera los 38 billones. Así que de nuevo, eso es enorme. La India ha decidido tomar una ruta más cautelosa cuando se trata de deuda. India fijó como meta una deuda del 50% del PIB para 2030. Ese es el camino de consolidación fiscal que eligió el gobierno indio. Esto también ha generado movimientos positivos en la economía india, como la mejora de calificación de grandes agencias reconocidas mundialmente. Ha sido algo positivo. Otra cosa muy buena que el gobierno central está haciendo cada año es comprometer aproximadamente de 11 a 12 billones de rupias en términos de gasto de capital. En términos de dólares, esta cifra supera los 130.000 millones de dólares. Así que, comparado con el tamaño de la economía india, eso es bastante grande. El gobierno lo deja muy claro. Mantiene la prudencia fiscal, controlando el déficit en 4.2-4.3% y avanzando al 4% en 2030, así que esa es una manera muy prudente de verlo. Ahora, en 2025, el gobierno hizo su parte en cuanto a reducir las tasas de impuestos para reactivar la economía y la demanda en la economía. Luego vino la promesa de gastar en términos de inversión de capital en la infraestructura. Aquí es donde hago la recomendación. Para mí, como un consumidor real de esa infraestructura con la que me desplazo, que utilizo a diario, diría que algo muy importante en lo que también debemos enfocarnos es en la productividad de ese gasto de capital. Por productividad me refiero a eso, lo explicaré con ejemplos. Ha habido muchos proyectos de infraestructura que se han retrasado 5 o 6 años. Quiero decir, entiendo lo del COVID y todo lo que pasó en 2020, así que definitivamente esa es una razón para el retraso. Pero ese retraso en la infraestructura causa un retraso en la productividad de la economía y el beneficio se pospone para el futuro. Esto debe monitorearse muy de cerca, la productividad de la infraestructura en construcción y el gasto de capital del gobierno. Así que definitivamente se debe monitorear esa métrica. Número dos, en cuanto a la política monetaria y mi sugerencia ahí, ha habido recortes de tasas de 125 puntos base desde 2025, desde principios de 2025. Al analizar el panorama macroeconómico para 2026, pronosticamos otro recorte de tasas de 50 a 75 puntos base para ese año. Esto marca el camino para flexibilizar la política monetaria y reducir las tasas de interés en la economía. El Banco Central también redujo el coeficiente de reservas obligatorias, CRR, en 100 puntos base para 2025. Ahora, lo que esto ha hecho es, primero, permítanme hablar sobre el coeficiente de reservas obligatorias. Los bancos deben mantener cerca del 3 o 4% de su balance en activos seguros como reserva. Para evitar que el estrés en el balance sea extremo, funciona como un fondo de emergencia en portafolios financieros personales. Así que eso también ha mejorado la situación de liquidez en el sistema bancario y cuando vemos esa mejora en la liquidez en el sistema bancario, junto con el crecimiento del crédito o este bajo crecimiento del crédito que la economía india ha visto en 2025, junto con el apalancamiento corporativo como porcentaje del PIB, ahora mismo está alrededor del 25%. Hace 10 años u 11 años estaba alrededor del 50% más o menos. Las empresas se han desapalancado y no han pedido préstamos agresivamente. Y eso es principalmente por ese saneamiento de balances que el Banco Central obligó a los bancos a hacer en la última década. Así que de aquí en adelante, sin decir que tocamos fondo, ya alcanzamos los niveles más bajos en el crecimiento del crédito para expansión de negocios, lo que vemos claramente.
Y algo que el gobierno también ha estado tratando de incentivar en el sector privado es que empiecen a invertir y tomen más riesgos. Así que el gobierno ha estado haciendo su parte. Hemos tenido acuerdos de libre comercio con el Reino Unido, hemos tenido acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Muy recientemente, el acuerdo comercial entre la India y Estados Unidos también quedó prácticamente finalizado. Esto bajó las tasas arancelarias del 50% al 18%. Así que todo esto crea las bases para que el sector corporativo empiece a invertir en la expansión de esas capacidades. La transmisión de las tasas de interés también ha sido buena. Un recorte de 125 puntos base ha resultado en una reducción de aproximadamente 105 puntos base en las tasas de interés de los nuevos préstamos. Así que el balance general de las empresas está limpio, el balance general de los bancos está limpio. El crédito seguirá creciendo porque el sistema bancario y el Banco Central han buscado aumentar la liquidez de forma sistemática. Así que creo que en cuanto a mi recomendación para la política ahí, creo que el gobierno hizo un trabajo fantástico al no ser muy agresivo en los años posteriores al COVID. Ha sido muy mesurado ahora. Es el papel que el sector privado tiene que desempeñar en la economía india para realmente pedir prestado e invertir prudentemente en la construcción de capacidad. Y creo que hay señales de que hay una reactivación en la economía nacional. Una vez que los problemas globales y la incertidumbre comiencen a resolverse, creo que estaremos en una posición donde el crecimiento empezará a reflejarse en las ganancias corporativas. Sí, muchas gracias. Y antes de pasar a nuestra última pregunta, quiero animar a todos a que por favor le den like al video y se suscriban. Si quieren escuchar a Animesh, vuelvan para ver más desarrollos de la economía india. Animesh, me encantaría que regresaras en 2026 para hablar de las actualizaciones de la economía de la India. Pero como nuestra última pregunta, hablaste un poco sobre los recientes acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Puedes explicar más sobre estos acuerdos comerciales y lo que reflejan? ¿Cómo la India quiere, ya sabes, fortalecer su base manufacturera, pero también sus exportaciones, ya sabes, a nivel mundial este año? Así que el sector manufacturero de la India ha estado estancado, yo diría, en un rango del 12 al 15% durante bastante tiempo. Ha pasado más de una década con el sector manufacturero estancado en ese rango. En porcentaje del PIB, el sector servicios creció notablemente. Así que la razón principal ha sido que no ha habido competitividad en las exportaciones. Somos competitivos en ciertos aspectos, por ejemplo, en el sector farmacéutico y la industria farmacéutica. Eso ha estado funcionando bastante bien en la economía india. Pero para construir competitividad en otros sectores y crear un mercado global para sectores más intensivos en mano de obra, lo que el gobierno central ha hecho muy bien es concretar estos acuerdos con la Unión Europea, el Reino Unido y recientemente con Estados Unidos. Entonces, lo que esto abre como oportunidades para la economía india son sectores como el textil, sectores como el cuero, que han estado rezagados en la India en términos de crecimiento, principalmente debido a la campaña de limpieza del gobierno. Y quiero decir, hemos tratado de limitar la exposición a estos porque de alguna manera las prácticas eran bastante contaminantes para el medio ambiente. Eso está cambiando, también se adoptan prácticas más ecológicas en estos sectores y con estos acuerdos de libre comercio en vigor y estos sectores siendo muy intensivos en mano de obra, uno de los beneficios que la economía india obtiene de eso es que se abre un mercado de, se me olvida el número exacto, pero esa estimación es de más de 50,000 millones de dólares en cuanto a las exportaciones potenciales que la India puede hacer a Estados Unidos, la India puede hacer al Reino Unido y a la Unión Europea individualmente. Y ese acceso, en última instancia, resultaría en una mayor creación de capacidades en la India, más generación de empleo. Y como mencioné, más de 2/3 de las personas en la India están empleadas en el sector informal, así que la mayoría de estos sectores intensivos en mano de obra forman parte de ese sector informal.
Así que esto ayuda a la India de muchas maneras en términos de formalización de la economía, generando más empleo y ampliando las perspectivas del PIB. Si realmente estamos comprometidos a alcanzar la meta de 30 billones de dólares de PIB para 2047, definitivamente necesitamos que nuestro sector manufacturero se expanda. El sector de servicios ha estado haciendo gran parte del trabajo pesado en las últimas décadas en la India, contribuyendo con alrededor del 55% del PIB. Para que el sector manufacturero despegue, necesitamos más acuerdos comerciales con economías grandes y estos pasos son definitivamente positivos. Factores que impulsarán la economía india por las próximas 2 décadas. Sí, absolutamente. Y sinceramente, con muchas de sus iniciativas políticas actuales, realmente han dado este paso, incluso antes de superar a Japón cuando terminó el año 2025. Ellos están en un camino muy importante y muy sólido para superar a Alemania para finales de 2027. Eso concluye la entrevista de hoy. Gracias, Animesh, por acompañarnos. Por favor, visiten su sitio web que es India Macro Indicators así como One Finance, que es la moneda número 1 de finanzas, para aprender más sobre One Finance y el papel de Animesh como vicepresidente senior de One Finance. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos tenerte pronto para hablar de los últimos desarrollos en la economía de la India. Gracias, Ben, gracias por invitarme y gracias a ThinkBricks por organizar esta entrevista. Gracias. Por supuesto.